Con la ayuda del Señor queremos en este día meditar con el tema el incomprensible amor de Dios. El incomprensible amor de Dios. Y leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículos 11 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, bendice y prospera su palabra en esta hora. El Señor Jesús enseñaba usando diferentes recursos, y uno de los recursos era la parábola, que, si bien es cierto, era una historia, era algo que no había sucedido. La parábola era una ilustración para sacar a la luz una verdad central o una gran enseñanza. Y generalmente en las parábolas los personajes tenían, en el sentido de la realidad, representaciones. Cuando habla del padre, cuando habla de los hijos, está hablando de representaciones reales en nuestro contexto. Y esta parábola la dice Jesús después también de decir otras parábolas acerca de cosas o de animales que se perdieron. Y en esta ocasión el Señor Jesús, con esta parábola, quiere hablar en sentido general acerca de Dios, que es el Padre, y acerca del hombre o acerca de la humanidad. Y es importante que mientras meditamos en estos versículos, no solo veamos a este muchacho rebelde y desobediente, sino que nos veamos a nosotros mismos en las decisiones de este joven. Y en ese versículo 11 Jesús dice: había un hombre, dice, que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Fíjense, hermanos, la ley establecía en aquel entonces que un hijo podía heredar después de la muerte de su padre, Deuteronomio 21:17, y heredaba la tercera parte de los bienes de su padre. El padre perfectamente pudo haberle dicho al hijo: todavía no te corresponden los bienes. Claro, había padres que daban regalos importantes a sus hijos,
Fíjense de qué manera el muchacho está obstinado, está ofuscado en que el padre le dé lo que le corresponde, porque él quería hacer líquido, él quería tener dinero para sus proyectos y para sus planes. Tanto así que no se detenía a pensar los trastornos y los problemas que esto podía traer a su padre, por el hecho de tener que dividir tierras y de vender tierras. Eso le iba a traer algunas dificultades al padre. Sin embargo, el muchacho solo piensa en él, no piensa en las vicisitudes, no piensa en los problemas económicos y emocionales que esto iba a causar a su padre. Y él tiene sus caprichos y él decide pedirle a su padre, que está vivo todavía, que le dé los bienes que le corresponden. Fíjense que aunque el papá pudo haberle dicho todavía no lo voy a hacer, él no se lo impide. Deja a opción del hijo quedarse o marcharse. Él podía perfectamente impedir esto. Sin embargo, él deja a opción del hijo quedarse o marcharse. Es importante que sepamos, amados hermanos, que de igual manera Dios no creó seres autómatas para decir ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer aquello, sino que nos creó con capacidad para tomar decisiones propias. Y sabiendo Dios lo que nos conviene, Él deja, y claro, de alguna manera nos dirige, pero Él deja a opción nuestra el hecho de tomar decisiones en ese sentido. En una ocasión, los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: Maestro, por una enseñanza muy dura que Jesús había dicho, que Jesús había hablado, y se acercan y le dicen: la gente se está yendo, lo que tú estás diciendo está haciendo que la gente se retire. Y usted sabe cuál fue la reacción de Jesús. Juan 6:67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjense, Jesús, que recibe la noticia de que la gente se está apartando porque lo que él está diciendo es muy duro, porque lo que él está diciendo confronta a la gente, él, lejos de preocuparse, le pregunta a ellos: ¿ustedes también se quieren ir? Seguir al Señor es o debe ser un asunto voluntario, no por imposición. Entonces, el muchacho le dijo al papá: dame la parte de los bienes que me corresponde. Su deseo era dar rienda suelta a sus instintos, su deseo era cumplir con sus caprichos, no importando lo que esto iba a significar para su padre. Dice ahí que el padre les repartió los bienes. Aparentemente el hijo mayor no tomó posesión de los bienes, sino hasta esperar que su padre muriera, tal y como la ley lo establecía. Y fíjense, en el versículo 13 dice: no muchos días después, y esa expresión como que parece que ya el muchacho tenía un plan. Desde antes de recibir sus bienes, desde antes de tener la liquidez de su herencia, ya él tenía un propósito, ya él tenía un plan, porque no pasaron muchos días cuando él lo ejecutó, lo había concebido. Fíjense, hermanos, y lo que hay en el corazón de ese muchacho es lo que hay en el corazón del hombre en sentido general. Es el deseo de vivir lejos de Dios, es el deseo de vivir apartados de Dios. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecan, lo primero que ellos comienzan a hacer es supuestamente a esconderse de Dios. Escuchan el silbido, escuchan que Dios está cerca y van a esconderse. Y desde entonces el hombre busca esconderse de alguna manera de Dios, por lo que hay en el corazón, dice Génesis 6:5. Y fíjense, hermanos, algo que se dijo prácticamente, entendemos nosotros, hace unos 6,000 años aproximado, parece como que es algo que salió en la noticia de hoy. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es lo que está haciendo ese muchacho, es lo que nosotros hemos hecho, es lo que el hombre en sentido general está haciendo. Y dice, no muchos días después se fue lejos a una provincia apartada. Él pudo mudarse cerca de su papá, él pudo mudarse en la misma comunidad de su papá. Sin embargo, él se fue muy lejos, dice, a una provincia apartada, como quien dice, mientras más lejos, mejor. Mientras más lejos, menos se meten conmigo, menos cuentas tengo que rendir. Hermanos, él no solo quería independizarse, él quería apartarse de la vista de su padre. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si realmente nosotros podemos apartarnos o si realmente nosotros podemos escondernos de Dios. Miren lo que dice el salmista a esa pregunta. Salmo 139, versículos 7 en adelante. Él dice o se pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él quería estar lejos de su padre terrenal. El hombre quiere muchas veces estar lejos de Dios, pero el Señor está en todos los lugares. Y dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En esa provincia lejana, apartada, que este muchacho, por el contexto entendemos que llegó con una fortuna, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense, y es interesante ese término, y debemos preguntarnos, ¿a qué se refiere el Señor con vivir perdidamente? ¿Ustedes saben a qué se está refiriendo con vivir perdidamente? A lo que el mundo, a lo que nosotros en sentido general llamamos gozar la vida. Fíjense que son conceptos diferentes, con implicaciones diferentes. A lo que Dios está llamando vivir perdidamente es a lo que el hombre llama gozar la vida. Entonces, debemos preguntarnos, ¿a quién le vamos a creer? Yo recuerdo hace aproximadamente 21 años, cuando yo vine a los pies del Señor. No hace mucho tiempo de eso, ¿verdad? Yo estaba pequeño, ciertamente, tenía como 7 u 8 años. Pero recuerdo que algunos se pusieron contentos y otros, el argumento que tenían era que yo tenía que gozar la vida. Pero ¿cómo tú vas a hacer eso, muchacho? Tú tienes que gozar la vida. Y ese gozar la vida es precisamente a lo que el Señor llama vivir perdidamente. Y mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, con relación a ese tema y a la libertad que tenemos de envolvernos, involucrarnos en esas cosas o de no hacer nada de eso. Miren lo que dice ese versículo 9, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, fíjense, tienes libertad de hacer todo eso, está diciendo la palabra. Pero es importante que tú sepas que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Tienes libertad de todas esas cosas, pero ten muy pendiente que sobre todas esas cosas Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Y dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad, en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Es interesante ver que el Señor dice cuando todo lo hubo malgastado. Fíjense, generalmente cuando una persona está caminando de espalda a Dios o viviendo perdidamente, como dice el Señor aquí, y se envuelve en esas cosas, fácilmente al final gasta todos sus recursos. Incluso, y yéndome a un extremo, hay personas que salen de fiesta o de parranda y mientras le queda un centavo están en eso. Algunos echan su salario completo en su bolsillo y mientras tienen un centavo no terminan hasta que lo gastan todo. Si eres de ese tipo de persona, o si esa es tu situación, yo quiero decirte en este día que algo importante podría estar gestándose, que algo importante podría estar Dios fraguando a favor tuyo. ¿Ustedes recuerdan la mujer del flujo de sangre? ¿Ustedes saben en qué momento es que ella decide ir a Jesús? Es cuando ya no tiene recursos. Es cuando ya ella ha agotado todos sus recursos y ya no sabe qué hacer. Llegó un momento, no dice la palabra qué tiempo pasó, pero llegó un momento que también este muchacho había gastado todo lo que tenía. Vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Hermanos, no hay seguridad para aquel que camina apartado de Dios. Dice el Señor Jesús en Juan 15:5 al final: separados de mí, nada pueden hacer. Fuera de la presencia del Señor no hay seguridad. Ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento se hicieron ciudades de refugio en diferentes localidades, con la finalidad de que si alguien por accidente mataba a otra persona, o si había algún homicidio que no estaba claro, el homicida corría a una ciudad de refugio hasta que el asunto se dilucidara y se determinara. Había procedimientos para eso. Y esa persona podía vivir ahí. Algunos quedaban a vivir por siempre ahí, porque si alguien mataba a una persona, aún por accidente, y algún familiar de la víctima lo encontraba, podía matarlo y la ley lo amparaba. Sin embargo, si corría a una ciudad de refugio, estaba ahí y esa ciudad tenía límites y nadie podía hacerle nada. Sin embargo, esa persona estaba a salvo, estaba protegida mientras estuviera viviendo en la ciudad de refugio. Si al pasar los meses, 6, 8, 10 meses, la persona decía, bueno, ya yo entiendo que el asunto se ha tranquilizado, posiblemente ya ellos han desistido de eso, y salía, él no sabía si algún vengador tenía esa misma cantidad de tiempo acechándolo. Y si lo encontraba fuera de los límites y lo mataba, nada le pasaba. Y en cierto modo, esas ciudades de refugio también son un símil, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estamos en Cristo, hay seguridad de que estamos en Él, de que estamos seguros. Pero si estamos apartados, si estamos como este joven, lejos de su Padre, lejos de Dios, entonces no hay garantía, amado hermano, amada hermana. Dice Proverbios 10:27: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y sigue diciendo el Señor Jesús narrando esta parábola. El 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense, hermanos, es interesante el término que usa
el Señor. Aquí dice que él se arrimó. No dice que se hospedó, sino que se arrimó. Y es bueno ver la connotación de ese verbo. Primero, al ver que se arrimó, nosotros determinamos que no es un invitado. No es alguien a quien han invitado necesariamente. Pero también no es una persona importante. Usted no dice, bueno, el presidente Obama está arrimado en mi casa. Difícilmente usted va a decir eso de alguien muy importante. También nos habla de su condición económica. Nos dice que tenía una situación muy precaria. Porque tampoco usted va a decir, ahora Bill Gates se ha arrimado en mi casa, ¿verdad? Yéndose a un extremo. Pero sencillamente para que veamos qué implicaba esto. Tampoco aportaba dinero, pero era alguien que habían abierto las puertas para no dejarlo vivir en la calle. Pero no era una persona bienvenida necesariamente. Pero además de eso, dice que lo pusieron a apacentar cerdos. Cuando nosotros oímos eso en nuestro contexto, lo vemos como algo normal. Sin embargo, tenemos que ir a el contexto de los judíos y saber lo que implicaba comer cerdos o apacentar cerdos. Un judío no comía cerdos ni apacentaba cerdos porque era un animal inmundo, conforme a Levítico 11:7. Es más, había un dicho común entre los judíos que decía que la maldición caiga sobre el hombre que cuida cerdos. Para que ustedes tengan una idea. Que la maldición caiga sobre el hombre que cuida cerdos. Pero fíjense que cuando el hombre está apartado de Dios, puede encontrarse haciendo cosas contrarias a su costumbre, contrarias a su principio y peor aún, contraria a su conciencia. Lo que este muchacho estaba haciendo era algo desagradable para él, porque así lo habían formado, porque así se lo habían enseñado. Pero de igual manera, cuando vivimos apartados de Dios, podríamos encontrarnos también haciendo cosas desagradables, en las que no necesariamente nos sentimos bien o nos sentimos cómodos. Así estaba este muchacho. Eso estaba en contra de su conciencia y de su formación. Usted puede hacer una encuesta. En esta zona hay lugares donde usted ve mujeres deteniendo vehículos. Y usted puede hacer una encuesta, que lo han hecho estudios, para que usted determine si ellas, y eso es también yéndonos a un extremo, se sienten bien haciendo eso. No es así, la mayoría no se siente bien. Se sienten infelices, se sienten utilizadas, destrozadas, porque vivir apartado de Dios podría significar que estemos practicando o haciendo cosas en las que no nos sentimos cómodos y en las que sabemos que van en contra de nuestra costumbre o de nuestra formación. Hermanos, y dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y hay algunos comentaristas que dicen que posiblemente él no era el encargado de echarle la comida a los cerdos. Él cuidaba a los cerdos o limpiaba los desechos, desperdicios, pero otra persona era que le echaba, y posiblemente, dicen algunos, él no tenía la oportunidad de comer. La verdad es que este hombre estaba pasando hambre, porque deseaba comer las algarrobas, y eso nos habla de la situación, y eso nos habla de la condición en la que se encuentra ese hombre.
nos habla de su situación. Y dice, y volviendo en sí, fíjense que es cuando él toca fondo. Es cuando él choca con su propia realidad, que él vuelve en sí. Y ese término es interesante, porque si nos dice que él vuelve en sí es porque estaba fuera de sí, estaba fuera de sus cabales, estaba fuera de su razonamiento, de su raciocinio. Porque el pecado mata. Y si no mata, por el hecho de que tú estás en el Señor, pero de alguna manera pecas o estás pecando, por lo menos te anestesia. Pero él recapacita, volviendo en sí, dice la palabra. Fíjense que a Nabucodonosor le pasó aparentemente o prácticamente lo mismo, hablamos en estos días, de la manera en que él, después de vivir como una bestia, recapacita y es restaurado. Pero es restaurado después que él recapacita, después que él vuelve en sí. Lo que me está diciendo el Señor en su narración es que cuando este muchacho va y le exige a su padre que le dé sus bienes, y cuando este muchacho está viviendo perdidamente, sencillamente él está fuera de sí, él no está en sus cabales, no está razonando, no está pensando, está muerto. Y es interesante en lo primero que él piensa después que vuelve en sí, en lo primero que él piensa después que recapacita. Él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Hermanos, él está razonando correctamente. Él está diciendo, está viendo su propia realidad, está viendo su miseria, y lejos de justificarse, él entiende que nunca debió apartarse de la casa de su padre. Él entiende que nunca debió irse. Él entiende que aún los jornaleros, aún los obreros en la casa de su padre, por lo menos tienen el sustento diario, por lo menos tienen el sustento necesario. Y dice el versículo 8, me levantaré. Eso es él está en la posilga cuando él está pensando o diciendo esto. Él está ahí en la posilga, pero ya él ha vuelto en sí. Ahora él está pensando correctamente, aunque está todavía en la posilga. Y él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Los judíos no mencionaban el nombre de Dios, por eso él dice pecado contra el cielo. Él está diciendo, he pecado contra Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, ¿por qué él dice me levantaré? Él dice me levantaré porque él sabe, él reconoce que está en la lona. Él reconoce que está en el polvo. Él reconoce que le han propinado un knockout. Y le han contado no 10, sino 100 o 1000. Y todavía está en la lona. Pero él dice me levantaré porque ahora está recapacitando. Ahora está abriendo sus ojos. Hermanos, solamente cuando nosotros volvemos en sí, solamente cuando nosotros recapacitamos, es que podemos expresarnos de esa manera. Y qué bueno que lo hizo a tiempo. No tenía, ya su fortuna se había ido. Posiblemente estaba en una condición física irreconocible, pero tuvo oportunidad de reconocerlo. Nosotros decíamos en estos días, hablando acerca de Nabucodonosor, que el mayor beneficio del hombre para aquel que es soberbio o para aquel que se ha apartado de Dios es precisamente permitir una situación muy difícil o permitir un gran problema para que pueda recapacitar. Y que lo peor que le puede pasar al hombre es que Dios lo deje viviendo en su soberbia.
es que todo le esté saliendo aparentemente bien y él sigue viviendo como que nada ha pasado, y de esa manera un día va a llegar al infierno. Esa es la peor tragedia para el hombre. Lo mejor que le puede pasar a esa persona es que haya una situación difícil, si ese es el medio que Dios quiere usar. Dios es soberano, Él usa los medios que Él quiere, pues también dice la palabra que Él nos trae con cuerdas de amor, es decir, que Él puede utilizar otros medios. Sin embargo, cuando con las cuerdas de amor no queremos venir, entonces Dios usa los medios que Él en su soberanía entiende. Y aún sea una tragedia o sea un problema, si eso te trajo al Señor, tienes que dar gracias a Dios, porque ese fue el vehículo que Dios utilizó para esos fines. Miren lo que dice el salmista en ese sentido. Salmo 119, 71. Oigan lo que dice: bueno me es haber sido humillado. ¿Escucharon eso? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Algo como que choca un poquito con algunas tendencias religiosas, no necesariamente cristianas, algunas tendencias religiosas de hoy en día, de super fe y que todo te va muy bien. El salmista dice: bueno me es haber sido humillado. Como quien dice, fue bueno pasar por el horno, porque el horno fue que abrió mis ojos para ver mi condición de miseria, para que aprenda tus estatutos. Y dice el versículo 19, él sigue su discurso, él está en la pocilga todavía, y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él dice: yo voy a ir a donde mi papá y le voy a pedir perdón y le voy a decir: no me recibas como un hijo, no soy tu hijo, no soy digno por lo que he hecho, pero por lo menos quiero ser un obrero, quiero ser un jornalero que trabaje contigo. Es interesante, hermanos, que él no se justifica. Ese muchacho que está en la pocilga no comienza a decir: estoy aquí porque no me aconsejaron, o estoy aquí porque no me orientaron, o estoy aquí porque nadie me ha buscado. Él no comienza a decir eso. Él no se justifica a sí mismo. Él no le echó la culpa a otros por su situación. Porque tenemos esa tendencia, hermanos. Nos vemos en una situación difícil y con mucha facilidad comenzamos a culpar a otros. Yo quiero decirte, claro, con algunas excepciones, tenemos que decirlo, pero quiero decirte que muy posiblemente la situación en la que estás son consecuencias de tus desvaríos o de tus malas decisiones. No culpes a otro, tú eres el único responsable. Este muchacho no culpó a otro. Él no dijo: mira, me han dejado solito y no me han buscado. No. Él sabe que fue él que falló. A él nadie lo votó. A él nadie le dijo: mira, reclama tu herencia. Y él no se justifica, ni le echa la culpa a nadie. Es más, él confiesa su pecado. Él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él está diciendo eso porque sabe que había fallado. Él confiesa su pecado. Dice la primera carta de Juan capítulo 1 y versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Proverbios capítulo 28 y versículo 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Ustedes recuerdan a David, que dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras él cayó, todo lo que hizo, las mentiras,
el adulterio, el homicidio. Él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Me estaba deshaciendo por dentro hasta que confesé. Ahora, ¿qué había impedido que este muchacho recapacitara antes? ¿Qué había impedido que él pensara así antes? Podemos deducir varias cosas, pero yo quisiera pensar específicamente en el orgullo. A lo mejor cuando él salió de su casa, pensó, dijo que jamás iba a volver, ¿verdad? Se vio con muchas posesiones, joven, sin experiencia. Y posiblemente en algunas ocasiones que le pasaba por la mente volver, el orgullo no lo dejaba. Y lamentablemente a veces podemos camuflar el orgullo con la vergüenza. Tú puedes estar en una condición deplorable y alguien te dice, fulano, ven para mi casa a comer. Tú le dices, no, es que tengo vergüenza. Es mentira, no es vergüenza que tiene, es orgullo que tiene. Es orgullo que te impide recibir. O es orgullo que te impide hacer algunas cosas. Y el versículo 20 dice, y fíjense, ese versículo para mí encierra una de las escenas más conmovedoras del Nuevo Testamento. Dice este versículo 20, y levantándose, fíjense, vino a su padre. Este muchacho no solo lo pensó. Nosotros hemos pensado muchas cosas interesantes y muchas cosas buenas, que si lo hubiésemos ejecutado, hubiéramos estado viendo resultados muy buenos también. Pero solo se quedó en la mente, o solo se quedó en teoría. Este muchacho pensó ir a su padre, pedir perdón, pero no se quedó solo en palabras. Él lo ejecutó. Él también accionó. Un verdadero arrepentimiento conlleva acción. Usted no me puede decir, pero mira, fulano está convertido, se arrepintió, míralo ahí en ese colmadón bebiendo. No. Yo dudo mucho de aquel que dice que se arrepiente y sigue viviendo igual. Es decir, aquel que no ha comenzado a hacer cambios y ajustes en su vida. No estoy diciendo que de la noche a la mañana va a ser un ángel. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que se notan cambios de cosas que hacía o que decía o que practicaba que ahora no las hace. Un verdadero arrepentimiento conlleva acciones. Y dice ese versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Qué interesante. Posiblemente su padre salía o de vez en cuando salía para mirar si su hijo regresaba, albergando la esperanza de ver de nuevo a su hijo. O aparentemente lo estaba esperando. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor está constantemente esperando a sus hijos. Está constantemente esperando que vengamos a él. Y dice, sigue diciendo ese versículo 20, y fue movido a misericordia. Fíjense, su padre lo vio de lejos, posiblemente por la condición deteriorada física y externa en la que estaba. A lo mejor le pasó cerca de a alguien que lo conocía cuando vivía con su padre, pero ahora estaba irreconocible. Pero su padre sí lo conocía. Aunque otros posiblemente no lo reconocían, su padre lo podía reconocer. Y dice, y fue movido a misericordia. Qué interesante, hermanos. Miren, en vez de reproches, en vez de censuras, en vez de reprimendas, en vez de amonestaciones, que las merecía, dice la palabra que su papá fue movido a misericordia. Su papá se conmocionó, y ese término en el original quiere decir que sus entrañas se enternecieron cuando lo vieron en esa condición.
sus entrañas se enternecieron cuando vio a su hijo en esa condición. Una condición triste y deplorable. Posiblemente envuelto en harapos y envuelto en remiendos, demacrado, pálido, macilento, anémico. Sí, apestaba, eso era casi seguro. Era un cadáver andante. Estaba listo para hacerle una autopsia, así como había llegado. Pero aún así, su papá se movió a misericordia. Y quiero que nos ubiquemos que ese padre es Dios y que ese hijo eres tú, soy yo. Hermanos, por lo que ese muchacho había hecho, era para el papá decir: mira dónde viene el buen vagabundo, tráeme el palo, tráeme el cable o el chucho, que yo le voy a decir a él. Eso era lo que él merecía. Eso es lo que dice la Biblia que tú y yo merecíamos. Dice que tú y yo merecíamos muerte y condenación y separación eterna. Pero el Señor, al ver nuestra condición deplorable, al vernos en el fango, en el lodo, perdido, fue movido a misericordia. Y sigue diciendo que Él corrió. Y es interesante ver también esa acción en el contexto de la cultura y de los judíos en esos días, porque también hoy en día nosotros pasamos eso en alto. Pero el hecho de que él corrió, sabiendo que su padre ya tenía cierta edad, nos da a entender que eso rompía algunas reglas de buenos modales y de costumbres. Pero esto lo hizo el papá con el fin de alcanzar a su hijo. Porque en aquel entonces, si un hombre de edad o si un anciano corría, violaba algunos principios de urbanidad, por el hecho de que al correr la brisa podía hacer que su manto se levantara y podría mostrar al público algunas prendas interiores, lo cual era muy indecoroso. Pero a su papá no le importó eso. Su papá quería estar cerca de su hijo. Dice, se echó sobre su cuello y lo besó. Fíjense, el hijo todavía no le ha dicho nada. No le ha dicho nada. Y reiterando, el olor que traía, entendemos que no era muy bueno, que era bregando con cerdo que estaba. Pero al papá no le importó el olor. Al papá no le importó los trapos, harapos en lo que estaba envuelto. El papá lo abrazó y lo besó. Ahora, ¿merecía ese muchacho ese recibimiento? Claro que no. Pero es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Es lo mismo que Dios quiere hacer con el hombre en sentido general. Mire lo que dice Salmo 103, 17. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El muchacho no había dicho una palabra y el papá está sobre él, lo abraza, lo besa. Está conmocionado. Y el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me llama mucho la atención que el hijo repite exactamente lo que había pensado, lo que había dicho cuando estaba en la posilga. Él pudo haber dicho, bueno, aparentemente no hay necesidad de decir nada, porque ya mi papá me recibió, corrió, se atrevió a correr, me abrazó y me besó. Pero eso no fue la actitud del hijo. Lo que me ayuda a ver que había un genuino arrepentimiento. Fíjense que a pesar del caluroso recibimiento que el papá le da, el hijo no evade las consecuencias de sus malas decisiones. Él pudo haberse quedado callado y el padre igual manera ya lo había perdonado. Hermanos, por el hecho de que el amor de Dios
para con nosotros se manifiesta y se ha manifestado de una manera grande, eso no nos exime, eso no nos exonera de confesarle a Él nuestras faltas. Por el hecho de yo saber que Él me ama, o que me ha ayudado, o que me ha recibido, eso no me exonera de confesarle, de reconocer que le he fallado y que le he ofendido. Y es la actitud de este muchacho. Ese muchacho viene dispuesto a ser un jornalero de su papá. Ese muchacho viene con los pies sobre la tierra y viene con un gran arrepentimiento. Pero fíjense, versículo 22, el padre no deja que él termine su discurso, porque el discurso no se terminaba ahí. Él le iba a decir a su papá: no soy tu hijo, soy uno de tus jornaleros. Si ellos duermen allá atrás en el patio, allá voy a dormir. Si ellos no comen a la mesa, tampoco yo voy a comer a la mesa. Si ellos lo que reciben es un denario o lo que sea, eso voy a recibir, porque eso es lo que merezco. Él venía con esa actitud. Y es importante, hermanos, nosotros no justificarnos delante de Dios y entender que nosotros lo necesitamos a Él y no Él nos necesita a nosotros. Que somos nosotros que nos hemos apartado de Él. Porque a veces nosotros decimos: bueno, déjame hacerle un favor a Dios y déjame ir a la iglesia para hacerle un favor a Dios. No, no, no. No le estás haciendo un favor a Dios, te estás haciendo un favor a ti. Todos los que estamos aquí pudimos haber amanecido borrachos y perdidos en el mundo. ¿Y sabes qué? Dios hubiese seguido siendo Dios, aunque todos estemos separados de Él. Nosotros, sin Dios, no valemos, dice la palabra. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Y el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre no dejó que el hijo terminara el discurso. Él le cambió su vestido. Y en el original dice: sacad el vestido largo, que es un vestido que se usaba para ocasiones especiales, para una ocasión formal y solemne. Saquen ese vestido porque hay solemnidad, hay una razón grande por la cual celebrar. Y ciertamente la palabra dice que también tú y yo ahora somos vestidos, tenemos una vestidura blanca, una vestidura sin mancha, sin arruga, una vestidura que debe estar impecable. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y Él dice: poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y el anillo era símbolo de pertenencia y de autoridad. Una vez a ese muchacho le ponían el anillo, todo el que veía decía: ese es hijo de fulano de tal, o es de la familia de tal. Había una diferenciación entre él y los jornaleros. El padre le dijo: pónganle su anillo, que aunque se fue, sigue siendo mi hijo. Que aunque desobedeció, sigue siendo mi hijo. Y dijo: pónganle calzado en sus pies. También las sandalias no se ponían a los esclavos, así que con las sandalias lo identificaban como un hombre libre y no como un esclavo. Pónganle una sandalia en sus pies. El panorama cambió por completo para este muchacho. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros le fallamos, dice, aunque nosotros somos infieles, Él sigue amándonos. El incomprensible amor de Dios. Y dice el salmista en el Salmo 103 y versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, ninguno, comenzando conmigo, de los que estamos aquí, si el Señor hubiese pagado conforme a nuestras iniquidades y a nuestros pecados, ninguno hubiera estado aquí, comenzando conmigo. Pero qué bueno que por su misericordia Él pasó por alto nuestras maldades, Él pasó por alto nuestro pecado. Era para Él decirle a ese muchacho: vete por donde llegaste,
porque he sufrido mucho, porque no te valieron los consejos. No, no, no. Él lo recibe como a un hijo. Le había dado su herencia, pero lo recibe como a un hijo. Dice versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ese tipo de familia, una familia adinerada y hacendada, generalmente tenía un becerro gordo para alguna ocasión de celebración que se presentara, de manera que ellos no iban a salir a buscar a ver quién le podía vender o quién le podía prestar. Ellos tenían su becerro ahí reservado para una fiesta. Y qué mejor motivo que este. Por eso él dice: traigan el becerro gordo. Y, ¿verdad? Cualquiera que no entiende un poquito el contexto dice: pero ¿y cómo él tenía un becerro si no sabía que el hijo venía? No, es que ellos a ese nivel tenían ese tipo de provisión para cualquier evento importante. Y él dice: traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Dice aquí mismo Lucas capítulo 15 versículo 10, hablando Jesús, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, porque mi hijo muerto era. ¿Cómo que era muerto? ¿Lo buscaron en el cementerio? No, 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 él estaba caminando, él respiraba, él hablaba, pero dice Jesús que estaba muerto. Se está refiriendo a la muerte espiritual. Está hablando de muerte espiritual. Dice: mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice Efesios capítulo 5 versículo 14, hablando Pablo: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y no quiero ofenderte con esto, pero sí quiero decirte que conforme a la palabra, si no estamos en Cristo Jesús, espiritualmente estamos muertos. Es lo que dice el Señor. El mismo Pablo dice en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Te dio vida cuando estaba muerto. El mayor milagro que puede suceder a un hombre es pasar de muerte a vida, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, porque todos aquellos que fueron resucitados por el Señor luego murieron, y no es mayor el milagro de resurrección clínica y física que de resurrección espiritual, porque esta trasciende más que la otra, porque el que resucita espiritualmente, el que recibe vida espiritualmente, es para toda la eternidad. Físicamente es por algunos años, pero el que recibe vida en Cristo Jesús es para toda la eternidad. Esta parábola sencillamente es la historia de Dios y el hombre. El hombre obsesionado, el hombre obstinado en apartarse de Dios, en irse lejos de Dios, en vivir sin la supervisión de Dios, y Dios, cual Padre amoroso, esperando que el hombre venga delante de él, y lejos de dar conforme a lo que merece, sencillamente por su misericordia, lo que quiere es ponerte un nuevo vestido. Lo que quiere es hacer de ti una nueva criatura. Lo que tiene para ti es bien y beneficio. Y podríamos preguntarnos: ¿qué tiempo duró este muchacho en esa situación? No sabemos, pero aparentemente fue un buen tiempo. Ahora, si él hubiera ido un año antes, ¿el padre hubiese hecho lo mismo? Claro que sí. Si hubiese ido un mes después de irse, ¿el padre hubiese hecho lo mismo? Claro que sí. Si se hubiera demorado 5 años más en esa condición calamitosa y deplorable, deseando comer algarroba, y luego llega finalmente, ¿el padre hubiese hecho lo mismo? Claro que sí. Porque Él está dispuesto, no importa el tiempo, Él está dispuesto a recibirnos. Depende en gran manera del tiempo en que nosotros tomamos la decisión de venir a Él.